aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Jueves, tiempo de hablar de agropecuaria, del campo, de las montañas, de los ríos, de la naturaleza, de las cuencas hidrográficas, de los bosques. Hoy tenemos de invitado a Radamés Urbáez, un ingeniero agrónomo de una larguísima experiencia, para conversar de temas ambientales. En estos días vi antes de ayer un artículo de Luis Carvajal referido a Loma Miranda. La gente de Falcondo dicen que si le permiten explotar Miranda, la Loma de Miranda, ellos podrían extender la vida de sus operaciones. Y Luis Carvajal dice, sí, pueden extender la vida de sus operaciones, pero no extienden la vida de la población dominicana, porque ahí nacen cantidad de aguas corrientes, de cerca de 40, 45 ríos. Lo propio leí algo que escribió también Eleuterio Martínez, Eleuterio Martínez, creo que Martínez Abad, sobre el particular. Y el gobierno como que no dice nada, es como si estuviera presto a dejar rodar la pelota, aunque se ha estado ahí arriba usando maquinaria pesada en Loma Miranda y destruyendo bosques, como si estuvieran trabajando. Aquello lo militarizaron y no permitían la entrada de los verdes de los ciudadanos de la República Dominicana que nos oponemos a que se explote Loma Miranda, porque hay que preservar el país. Radamés Urbáez, Juan Francisco, el tema de Loma Miranda, ¿qué pulso tiene en este momento? Bueno, son buenos días a ustedes y gracias por invitarme al programa. Este tema de Loma Miranda, como muchos otros de los temas que tienen que ver con la minería extractiva, en este caso, que es un tema que se está discutiendo a nivel internacional, sobre todo porque hay desde hace quizás una década hay todo ese empuje hacia lo que es la minería como estrategia de desarrollo sostenible, lo plantean. Pero el tema de Loma Miranda, como muchos de los otros temas, está relacionado con un aspecto del manejo de política de lo que es el desarrollo social y productivo del país. Definitivamente es el Ministerio de Medio Ambiente, más que una empresa determinada, quien y ahora no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino también el Ministerio de Energía y Minas, que son los que deben establecer con claridad criterios que, más que establecer, deben aplicar los criterios que ya están establecidos en la legislación ambiental y en las legislaciones sectoriales. En este caso, la legislación de áreas protegidas o la legislación sobre agua que tenemos en términos de lo que es la protección de los recursos naturales y el ambiente establecido en la Constitución de la República. Es decir, empieza por lo que es el respeto a nuestra Carta Magna en cuanto a lo que es el desarrollo. Pero en realidad es un asunto que se maneja más no desde el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio sino que muchos de los temas se están manejando más desde la Presidencia de la República, y eso es un grave problema porque no se establecen los criterios ambientales para el manejo de un área determinada, tanto desde el punto de vista de la minería, como desde el punto de vista del desarrollo. Siempre el criterio que se alude es el tema de la generación de empleo, el tema de la lucha contra la pobreza, pero finalmente con
décadas que tenemos de extracción de minerales, estos problemas se han acrecentado más que resuelto. Uno se pregunta, por ejemplo, dónde están los grandes recursos que han entregado al Estado de la minería, dañando los ríos, dañando los bosques. Sin embargo, no hay una solución a los problemas fundamentales de la cotidianidad, que son los problemas de vivencia. No solo dañando los ríos y los bosques, yo diría dañando la vida, porque en Cotuí animales y seres humanos han sido afectados hasta con cáncer. Pero hay daños que no pueden, vamos a decir, recomponerse luego que se producen en el bosque, en las cuencas de los ríos y bosques. No, evidentemente que hay daño. Ese ha sido un tema de discusión. Recordamos ese tema desde los años 90, y es que, por ejemplo, el caso de de Cabo Rojo en Pedernales, con la extracción de bauxita, sencillamente se extrajo, nos quedaron los hoyos, pero la naturaleza tarda en desarrollar procesos de vida cientos de años, miles de años. Entonces, evidentemente que cuando hay la destrucción de un recurso en apenas minutos, entonces vamos a tener que esperar 100 años, miles de años para recuperar, para que se pueda recuperar nuevamente. Miles de años si se para ahí la extracción y la destrucción. Miles de años si se para la extracción y si las condiciones generales son las mismas que existían antes. Lluvia, clima. Si eso no existe, el periodo es todavía mucho más largo. Una preguntita, me monto en eso como para aprovechar. Supongamos Haití, que está profundamente deteriorado en todo su ecosistema, su naturaleza, su hábitat, todo. Digamos, sacamos toda la población de Haití, hipotéticamente, la ponemos acá, no digo en el país, la ponemos en otro lugar, y dejamos ese territorio solo. ¿Qué tiempo llevaría la recuperación de Haití en términos de su naturaleza? Mira, ese es un sin tema, tocarlo, sin elaborar nada, dejarlo ahí que espontáneamente se resuelva. No, eso tardaría, en el caso actual de Haití, con las condiciones actuales, tardaría 300, 400 años en recuperarse. Porque los daños que hay, evidentemente, para ponerte un ejemplo, o sea, la lluvia que puede favorecer el restablecimiento de la cubierta vegetal, pero la lluvia cae y se va. Entonces, cualquier semilla que estuvo ahí, en el momento que llueve, no se queda para desarrollarse, sino que sencillamente se va de una vez. No hay una corteza vegetal que detenga. Porque no hay una corteza vegetal que defienda. Por eso ahí viene un tema importante. La recuperación de muchas áreas no necesariamente está en sacar la gente de esa zona. La recuperación está en desarrollar programas que articule que la gente se integre de una manera diferente a ese proceso de recuperación. Y esa es una visión que durante muchos años la hemos estado planteando. Pero lo que ha determinado en muchos casos es esa posición, muchas veces, de sacar la población de ahí bajo el argumento de la recuperación y llevarla a otro sitio, o sencillamente que se muera. De casos como los haitises, el movimiento de familias que se dio de toda un área, argumentado en eso.
En el caso de la industria, y en el caso de la industria minera, es que sencillamente la acción es tan destructiva que no se puede decir, o sea, no se puede aceptar que ocurra la acción, porque es demasiado destructiva y entonces la gente no se va a poder integrar en el proceso de recuperación, porque el proceso va a ser muy largo y va a requerir entonces de recursos que no se consiguieron con la extracción de él. Radamés, pero usted señala algo interesante para nosotros los dominicanos, que tenemos Haití de vecino y que el país conoce todas las contradicciones que existen en ambos países o en grupo de ambos países, pero su afirmación de que eso, recomponerse la ecología de Haití lleva años. Entonces uno se pregunta, el problema interno que tiene Haití con una clase política gobernante que no se entiende, y para poder llevar un programa de restaurar lo que fuese en cualquier país, la clase que dirige tiene que estar de acuerdo. Es decir, no hay forma de que un proyecto allá, vamos a decir, de reforestar, se pueda cumplir si no hay un gobierno estable. Entonces parecería que, partiendo de ese enfoque que usted hace, lo de Haití es definitivo, porque no hay, al final no hay una señal que nos indique cuándo se va a comenzar a trabajar para rehacer lo que se ha destruido. Mira, el problema de Haití es mucho más complejo de cómo lo está planteando. Pero entonces se acabó, porque yo lo que estoy planteando es una catástrofe. No, es porque la situación no está en función de la estabilidad del gobierno como tal. Incluso está porque en el caso de Haití es que, como República Dominicana, con una diferencia, pero resulta que Haití no se gobierna a sí mismo. Ese es un punto que hay que discutirlo después. Pero, para ponerte un ejemplo, en muchos casos hay muchas zonas en Haití en que un proyecto bien concebido y bien realizado avanzaría más que en República Dominicana. Pero es que no hay quien lo planifique. Ese es el asunto. Y usted ha planteado un ingrediente que, en lugar de debilitar mi posición, lo que hace es que la sostiene con más fuerza. Ellos no se pueden dirigir a sí mismos, y por eso desde fuera lo están dirigiendo. Mire, o sea, respeto su planteamiento, pero yo tengo otra concepción. Sí, pero eso es para el cambio, un punto de vista diferente. Aquí no tenemos que estar de acuerdo. Pero yo pienso que la cuestión en Haití está relacionada porque en Haití hay muchísimos factores que de alguna manera son positivos y que impactarían más positivamente en esa recuperación. Vamos a hablar de lo positivo, vamos a hablar de las cosas positivas. Por ejemplo, en el caso de Haití, mucha de la actividad agropecuaria que se hace en Haití se hace con menor impacto ambiental que en el caso de República Dominicana. Por ejemplo, en Haití, en muchas de las zonas se usan pocos implementos agrícolas, o sea, se usan más implementos agrícolas de fuerza animal o fuerza manual que en el caso de República Dominicana. Y eso evidentemente es
y perdone que me extienda un poco más en el tema de Haití, porque justamente hace más o menos 2 meses estoy regresando de Haití, en varias zonas donde estamos. Entonces la agricultura de Haití está poco mecanizada. Muy poco mecanizada. Ese muy poco mecanizada es un aspecto positivo en relación a, o sea, Haití tiene más potencialidad de tener seguridad alimentaria que República Dominicana. Visto, por ejemplo, en República Dominicana, para usted conseguir una gallina criolla, le es muy difícil. En Haití usted puede ir y conseguir gallina criolla. En abundancia. La consigue. Y si no, váyase a los mercados de Dajabón, de Elías Piña y Jimaní, donde usted va a encontrar el producto. Y hay entonces, porque todavía Haití es uno de los países que todavía tiene una relación, creo que 50-40, es decir, 50% de la población está en centro poblado, en las ciudades, y 40% está en el área rural. En el caso de República Dominicana, ya esa relación está casi 80-20. Es decir, 80% en el área urbana y 20% en el área rural. Eso en relación a la estrategia de recuperación, y tiene una ventaja en cuanto al medio rural. Entonces la capital de Haití le ofrece poca garantía de superación a los haitianos, que se prefieren quedarse en el campo. Sí, por determinadas razones, porque la capital es mucho más compleja, mucho más cara, y no todo el mundo tiene la posibilidad de emigrar hacia la zona urbana y las poblaciones. Entonces hay todavía una población rural, que eso es evidentemente muy, muy positivo. Diferente a Dominicana, donde tú tienes 20% de la población en el campo, y en el campo la actividad agropecuaria ese porcentaje que estamos hablando negativo. Es de las personas que están en capacidad de producir, que emigran a las grandes ciudades en la República Dominicana, porque ya los niños, las personas de cierta edad prefieren quedarse donde han vivido siempre. Sí, una cosa que está ocurriendo en Dominicana es que ese 20% que está en el campo y que está en capacidad de producción, ese 20% tiene edades que incluso ya en muchos casos no trabaja la tierra. No. Y entonces eso también está significando ha habido un colapso de la agricultura. Lo cual ha generado que nosotros hoy estemos en dependencia de la mano de obra haitiana. Pero quisiera un poco retomar como el tema. Volvamos. El tema ambiental como un tema importante. Perdón, lo que pasa, Urbay, es que los problemas de Haití atañen tanto a la República Dominicana, que yo pienso que casi de manera obligada hemos tenido que ver la crisis haitiana. Sí, es una isla y por consiguiente cualquier daño, cualquier situación en el territorio de Haití tiene afecta ya, y viceversa. No solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social. Porque hay ríos que pertenecen a los dos países. Sí, el caso de básicamente el Altibonito y otros ríos, incluso la cuenca del Altibonito, una gran cantidad de la cuenca del Altibonito está en República Dominicana. Y hay fuentes de agua aquí en República Dominicana que abastecen ríos de allá.
Sí, sobre todo en el caso del Antibonito, o sea, donde toda la cuenca está básicamente en República Tenemos Dominicana. una compenetración que por más que querramos no podemos deshacerla. No, y no solamente, como le decía, ahora en el tema en el tema medioambiental también es un tema de discusión. Y que es común a los dos países. Sí. Ahora, un tema, por ejemplo, que también es común es el tema, digamos, forestal, ¿no? Nosotros como país, este tema siempre se ha planteado en los últimos años. Se dice que República Dominicana se ha dado todo un proceso de recuperación de la cubierta forestal. Y es cierto. Ese es el planteo de las autoridades, no solamente de este gobierno, sino de otros gobiernos. Sin embargo, hay una realidad. Parece que hay un problema con las cifras y un problema con la realidad. O sea, hay una distorsión. Las cifras dicen una cosa y la realidad dice otra. Para usted se miente desde las autoridades. Bueno, hay un tema sencillo. En el país, ahora mismo, cuando caen 2 gotas de agua, todas las provincias están en alerta roja. Porque hay inundaciones. Y esas inundaciones, en muchos casos, tienen que ver con el problema del deterioro de las cuencas de los ríos. Usted se va a encontrar que esas inundaciones, en un caso son agua, pero un porcentaje de lodo. Y ese lodo es materia, la capa vegetal de los suelos que va para los ríos. Que va para abajo, para los ríos. ¿Cuál es la solución que han estado planteando las autoridades? ¿Qué han estado haciendo las autoridades? Están haciendo gaviones. En vez de hacer todo un programa de reforestación o conjuntamente con todo lo que es la planificación del uso del territorio en las zonas bajas, hacia donde van los cursos de los ríos, lo que se hace es hacer obras de infraestructura, como gaviones y todo esto. ¿Qué es gavión? No es más que son unas mallas de alambre y de piedra que se ponen a cada lado de los ríos para que cuando el río venga pueda contener para y amortiguar. no se desborde hacia ambos lados. Pero ¿qué pasa? Si la situación de la cuenca es cada vez más grave, los gaviones, la fuerza del río cada vez va a ser mayor y por tanto los gaviones se los va a llevar hacia el mar en muchos casos. Ya se puede ver, en el país no ha caído el agua que normalmente cae y ya muchos de los gaviones ya no están. Entonces, un dinero que el Estado ha gastado y sencillamente una solución que no es la solución, porque el problema está básicamente en la zona de montaña. O quedan mal hechos los gaviones, porque aquí hay un problema con las construcciones. Ambas cosas. De construcciones de escuelas, de hospitales que al año ya están cuarteadas, se están deteriorando, están filtrando. Las construcciones de muchos centros de la Universidad Autónoma también. El caso de San Juan de la Maguana, antes de los 3 años, el agua llovía afuera y corría adentro el agua. Entonces, con los gaviones no puede pasar lo mismo. Mala construcción. Sí, mala construcción, mala ubicación. O sea, porque la lógica de construcción no es una lógica de la solución del problema, sino una lógica de corrupción. Entonces, evidentemente que ahí inmediatamente ya muchos de los gaviones ya no están. Entonces se fueron por su cuenta. Pero, y no solamente en muchos casos, ese gavión puesto ahí genera mayor problema. Porque sencillamente no se hace
bajo un criterio de técnico de construcción, y no se estudia la avenida del río, o sea, todo el cauce de río, y eso hace que muchas veces el río, la tendencia del río es a ir por allá, y entonces ponen el gavión de este lado, o ponen los dos gaviones, el río empieza a aullar de aquel lado y el gavión va para abajo. Pero, mi comentario no es para quitarle fuerza a lo que usted dice, sino yo me asombro sobre la afirmación suya de que una cosa que tiene que ver con el Estado se haga sin la debida protección técnica, porque eso llama la atención. Si esos gaviones deben hacerse en lugares adecuados y con toda la orientación, ¿cómo desde el gobierno lo hacen a como salga? Mira, está tocando un tema que eso es bien profundo, porque para todos los grandes proyectos de construcción está el Ministerio de Medio Ambiente, que debe, cada proyecto debe tener un estudio de impacto ambiental, o sea, cuál es el impacto que provocaría esa obra. Y resulta que en muchos casos los proyectos del gobierno, incluso los proyectos privados, en muchos casos, sencillamente lo que se hace es que llevan un estudio de impacto ambiental y el Ministerio de Medio Ambiente sencillamente dice, sí, todo está bien, da la licencia ambiental y sencillamente... sin hacer el estudio. Sin analizar. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que analizar el estudio de impacto ambiental para ver si realmente ese estudio, si la obra que se va a hacer, la forma que se va a hacer, no va a tener un impacto ambiental. Pero una cosa que llama la atención y que le da fuerza a lo que usted está diciendo es que Medio Ambiente ha estado siendo dirigida por gente que sabe poco de eso. Quizás ese es porque llevar a un procurador general de la República a dirigir Medio Ambiente, yo pienso que es sacar a una gente de su hábitat natural. Bueno, por ejemplo, para poner un ejemplo, es que el Medio Ambiente estuvo desde su inicio. Una vez lo dirigió un gran historiador, pero que yo no sé qué saben ellos de Medio Ambiente. No, pero sobre todo quizás eso no sea el problema, es la estructura que dentro de Medio Ambiente, por ejemplo, el Viceministerio de Gestión Ambiental, aunque tiene la legislación, tiene las normas, pero no la aplica. Y entonces esa no aplicación de las normas, por ejemplo, ahora mismo, yo le voy a poner el caso de Punta Catalina. Si Punta Catalina pasa por Medio Ambiente no hay ningún elemento técnico para que se esté construyendo Punta Catalina. Usted ha metido un tema caliente porque eso se diseñó con otro propósito. Ajá. Pero si tú quieres, vámonos a una brevísima pausa y vamos a dejar ese problema a la periodista Joemily Severino, que viene con la agropecuaria, y como usted es un técnico de la agropecuaria, un agrónomo muy capacitado, le va a sacar mucho provecho. Control, vámonos, no se muevan de ahí.